Amigos, ¿cómo están? Buenas noches y gracias, como siempre, por acompañarnos en este recorrido informativo y también gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook de El Noticiero. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal, Andrés? Un gusto saludarte, amigos televidentes. Como siempre, lindo saludarles y darles la bienvenida a la tercera emisión del Noticiero. También saludamos a quienes nos siguen en Radio Positiva 860 AM en la ciudad capital. Vamos con el desarrollo de la información para ustedes. Comenzamos. El testimonio anticipado de Edmundo Tamayo, exdirector del SECOP, dejó varias revelaciones sobre el caso Hospital de Pedernales. Reconoció que se pagaron coimas y que nombró a personas para cargos de esa institución por recomendaciones de asambleístas. El exdirector del SECOP, Edmundo René Tamayo, rindió su testimonio anticipado en el caso Hospital de Pedernales. Dijo que el año pasado pidió ayuda al ex legislador Eliseo Azuero para un empleo y poco después, el 26 de agosto, fue nombrado en el SECOP. A la semana siguiente me reuní con él para indicarme que era necesario buscar espacios de trabajo para la gente del bloque. Pero que al no cumplirlo tuvo problemas con Azuero, también procesado. Dijo que el ex legislador le impuso el nombramiento del subdirector del SECOP, Jorge Jalil. El subdirector estuvo al frente del proceso. Es la persona que se reunió con el contratista en su oficina, en su casa y prácticamente pactó una coima del 12%. Pero sí reconoció que nombró a recomendados de otros asambleístas. Tuve una llamada del asambleísta Franco Romero. Había un problema con 2 centros de salud. Él me recomendó un profesional de la zona. Finalmente acepté una recomendación del ingeniero Peralbo. Lo nombré coordinador de esa zona, provincia de El Oro. Además, me visitó en mi oficina el asambleísta Washington Paredes por una situación similar. Me pareció hasta un cierto punto razonable la recomendación del asambleísta de Galápagos. El asambleísta Freddy Alarcón, conjuntamente con él, también me pidió un espacio de trabajo. Y allí nombró al abogado Portalanzas. Al finalizar ese testimonio pidió disculpas al país y a Pedernales. Fabiola Santana, TC Televisión. Las reformas a la ley de la función legislativa contienen drásticas sanciones para los parlamentarios que pidan los denominados diezmos a sus colaboradores. Así lo confirmó el presidente de la Asamblea, César Litardo. ¿Qué sucede cuando al actual periodo legislativo le quedan 7 meses de gestión y una de sus integrantes es investigada por denuncias de supuestos cobros de diezmos? La Asamblea aprobó la incorporación de sanciones severas para futuras denuncias de este tipo. La ley actual de la función legislativa no considera como causal el hecho de recibir diezmos por parte de un asambleísta. Esta causal, por ejemplo, ya se incrementa dentro de la nueva reforma. En las reformas a la ley de la función legislativa se da paso además a la conformación de un comité de ética, que será el encargado de analizar estas denuncias. Desaparecen las denominadas comisiones multipartidistas. Tiene como atribuciones el iniciar previa denuncia y de conformidad con la ley procedimientos de investigación contra cualquier asambleísta. Además, la norma aclara que para la destitución de un asambleísta serán necesarios 91 votos. En vez de preocuparnos si es que uno es asambleísta, con cuántos votos a uno le van a destituir, preocupémonos justamente por hacer las cosas bien y no incurrir justamente en las causales para destitución. Eran necesarias, eran oportunas y eran eminentes realizarlas. Y finalmente establece que todos los informes de análisis de juicios políticos en la Comisión de Fiscalización pasarán al Pleno, independientemente si recomiendan o no censura y destitución. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Víctimas de los hechos de violencia ocurridos durante el paro nacional de octubre del año pasado narran cómo esos episodios marcaron sus vidas tras sufrir agresiones. El mayor Juan Pablo Amores es uno de los policías que fue secuestrado en el estadio de Calderón en Quito durante el paro nacional de octubre del año pasado. Recordó que de un golpe en la nuca quedó inconsciente. Fue bastante dura la experiencia, vejámenes, golpes, insultos. Además, aún se acuerda del momento en que los manifestantes le rociaron gasolina y amenazaban con prenderle fuego. Sí sentimos que podríamos perder la vida. Comenta que un superior suyo sí perdió el ojo luego de que le dieron una patada en la cara. El caso fue investigado, pero no pasa de eso. De una investigación de las más de 800 abiertas en la Fiscalía, la ministra de Gobierno María Paula Romo se pronunció. Pero ojalá nunca más tengamos que vivir una crisis de 400 personas secuestradas en una decena de días. Nunca más
personas que incendian las pruebas de sus delitos. Nunca más estructuras criminales camufladas en una protesta legítima. Y recordó a otras víctimas, esta vez las mortales, como Ángel Chilpe, atropellado en Molleturo, Azuay, Silvia Navarrete, quien cayó de una moto que se estrelló con barricadas de los manifestantes, Celso Yepes, quien falleció en una ambulancia obstaculizada en Chimborazo, entre otras. Por las indescriptibles secuelas emocionales, los familiares de víctimas mortales evitaron aparecer en cámaras. Sin embargo, esperan la garantía de no repetición de estos hechos violentos. Fabiola Santana, TC Televisión. 3 binomios presidenciales registraron su postulación en el CNE para las próximas elecciones. Mañana culmina la etapa de inscripción de candidaturas. Jimena Peña y Patricio Barriga llegaron al Consejo Nacional Electoral a las 10 de la mañana con 15 minutos. Ingresaron al sitio de inscripción de candidaturas y cumplieron con el procedimiento. Nuestro movimiento ha tenido un proceso de autodepuración y tendrán que irse todos los que no coincidan con esos ideales de manos limpias. En los exteriores estaban sus militantes. Dicen que lucharán contra la corrupción. Estamos aquí absolutamente convencidos y comprometidos por sacar al país adelante. Pasado el mediodía, una movilización donde no hubo respeto a las normas de bioseguridad llegó al CNE. Ahí estaban Yacu Pérez y Virna Cedeño, binomio de Pachacutic. Vamos a defender que la honestidad y la ética sean la bandera para este país. Luego del procedimiento les entregaron una huipala. Ahí Yacu Pérez confirmó que recibió una llamada del Fondo Monetario Internacional. Me llamaron para tener una reunión. Yo lo agradecí, no lo acepté. No vamos a corrernos del Fondo Monetario Internacional. Todo sobre la mesa. Ya en la tarde, los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República por Avanza llegaron al CNE. Isidro Romero señaló: no habrá ni perdón ni olvido para los corruptos de este país. Son 16 los binomios inscritos que ingresan a proceso de análisis en el Consejo Nacional Electoral. El plazo culmina este martes. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Los movimientos políticos inscriben sus candidaturas en la delegación electoral del Guayas. Veamos cómo avanza el proceso. Con el pasar de los días, el ambiente electoral se agita y al ritmo de la marimba llegaron al CNE los de Suma para inscribir sus candidaturas a la Asamblea por Guayas. Incluso acudieron con su binomio presidencial para respaldarlos. Vamos a transformar al Ecuador, escuchando a todos los ciudadanos. ¿Cuánta falta le hacen a los políticos ecuatorianos saber escuchar? Por acá también llegó el Partido Social Cristiano con muchos simpatizantes y uno de los candidatos habló sobre sus propuestas. Que la reactivación económica del sector turístico, que es la que tenemos que implementar, que hayan leyes y que la gente pueda tener una mejor reactivación y visión. El Movimiento Ecuatoriano Unido también registró su candidatura y sobre las inscripciones, el presidente de la Junta Electoral del Guayas se pronunció. Alrededor de 12 movimientos que han realizado su inscripción y de esos movimientos algunos han decidido no hacer este acto protocolario de recepción por parte de la Junta Provincial Electoral del Guayas, otros lo han hecho. También se refirió al plazo para que las organizaciones políticas hagan su registro. Hasta el día de mañana tienen los movimientos y partidos políticos el plazo para poder realizar la inscripción. Esto es hasta las 6 de la tarde. Allí tienen que validarla, de lo contrario no podrán inscribirse para las próximas elecciones. Emilio Zamora, TC Televisión. El Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite el recurso presentado por Michael Aulestía en su calidad de representante legal del movimiento Ahora contra el binomio del correísmo conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Se trata de un recurso que rechaza la resolución administrativa del CNE que dio un plazo de 48 horas a ese binomio para subsanar las inconsistencias de su precandidatura y que permitió que Rafael Correa sea reemplazado por Rabascal como postulante a la vicepresidencia. Ahora el Tribunal Contencioso Electoral analizará si dicha resolución fue o no correcta. Más adelante en Crónica Viva, preocupan asesinatos en Durán y Guayaquil. Cuando regresemos. Más noticias y revisamos ahora las cifras del COVID-19 en el país. Según el último reporte oficial, los casos confirmados suman 142.056. El número de fallecidos se ubica en 7.845 a nivel nacional. Anotamos, los casos descartados ascienden a 236.815 y las muestras tomadas 445.026.
Pichincha y Quito son la provincia y ciudad con más contagiados de COVID-19 a escala nacional. Además, epidemiólogos aseguran que a finales de mes podría darse un contagio, un rebrote. Al 6 de octubre, de los 142.056 casos confirmados de COVID en Ecuador, casi la tercera parte se ha presentado en Pichincha, 42.651, y Quito se convierte en la ciudad con más casos en el país, 39.102. Por lo que se advierte que el peligro es latente. Los países del primer mundo están regresando a un confinamiento. Tenemos que ir liberando y relajando la ciudad paso a paso, poco a poco. Caso contrario, no estamos fuera de peligro. Según los epidemiólogos, se calcula que para finales de octubre se comience a evidenciar los resultados del relajamiento y la indisciplina tras el fin del estado de excepción. Más o menos a la tercera semana de octubre pues tendremos un repunte porque se incrementa el número de personas expuestas. Situación que ya se está viviendo en varios países de Europa. En España, solo en las últimas 24 horas se registran 12.000 nuevos casos. Ecuatorianos en Madrid se muestran preocupados. Desde el pasado fin de semana, la Comunidad de Madrid ha vuelto a un confinamiento por zonas debido a la segunda ola de contagios del COVID. Un confinamiento selectivo, es decir, que hay solo ciertos lugares de la ciudad que han sido confinados. En Nueva York la situación es similar. Por el rebrote de casos COVID, se dispuso el cierre de escuelas, bares y restaurantes en Brooklyn y Queens. Tenemos mucho temor, mucho miedo de que cierren totalmente toda la ciudad y no vaya a pasar como aquella vez donde nos quedamos casi 3 meses, 4 meses sin trabajar. Y es justamente lo que se trata de evitar suceda en Quito. Lo peor que le puede pasar a Quito, volver a un confinamiento que sería asestarle una puñalada a la economía, pues que no lo soportaría. Gustavo Merino, TC Televisión. Los recursos provenientes del acuerdo con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, servirán para garantizar la cobertura de los programas de protección social. Otras 450.000 familias recibirán el bono de desarrollo humano este año. El Gobierno Nacional ha diseñado una estrategia integral de protección social y para su aplicación será destinado un porcentaje del préstamo de $6.500 millones que recibió el país por parte del Fondo Monetario Internacional. Ampliar la cobertura del bono de desarrollo humano es parte del proyecto. En agosto teníamos 1.025.000 personas que recibían diferentes bonos y transferencias. A diciembre de este año vamos a llegar a 1.250.000. Pero para marzo del 2021 serán 1.500.000. Pero, ¿cómo será la inclusión de más familias? No se requiere una inscripción para esas transferencias a través del registro social. Lo hacemos de una manera focalizada y ordenada. Según el MIES, la cobertura pasará del 30 al 80% de los segmentos de los hogares más pobres del país y más afectados durante la emergencia por el COVID. Prioritariamente niños y niñas menores de 3 años, personas adultas mayores en situación de pobreza, personas con discapacidad. Para los beneficiarios, esto es de gran ayuda. Agradecerle y alguna vez habrá esa oportunidad, manos que dan, reciben. En total, serán 450.000 familias más que serán incluidas en el programa para recibir el bono de desarrollo humano. Karen Aro, TC Televisión. La Agencia Nacional de Tránsito informó que ha normalizado su servicio a escala nacional tras las mejoras tecnológicas implementadas. Señala que la plataforma que se utiliza en los procesos de matriculación vehicular de los GATS municipales y de otras instituciones también están habilitadas en su totalidad. Con esto, los usuarios pueden realizar los trámites que estuvieron suspendidos por varios días. Hoy hablaremos del arte urbano en Guayaquil, presentado de una manera distinta. Nuestros compañeros Saskia Bermeo y Stalin Vaquerizo prepararon este especial, pero lo hicieron como dos simpáticos personajes. Vamos a ver. Este es uno de los rincones más tradicionales de Guayaquil. Reúne mucha cultura, trabajo y personajes históricos.
me hace caer. Deja de estar posando, güerito Telito. Yo no estoy posando, yo lo que estoy aquí es descansando. No, es que ya uno a esta edad como que se cansa ya trajinando. Abuelito, vamos a seguir paseando para ver las estatuas. Hijita, no se dice estuata, se dice estatua. Estuata. Está bien, vamos a seguir recorriendo. Vamos por allá. Coge un poquito de aire. ¡Vamos, abuelito! Espérese, que usted me jala. Mira, abuelito, mira. Qué bonito, abuelito. Tómame una foto. A ver. Ay, ay, ay. ¡Uy, abuelito, fíjate! Mira, son estuatas que se mueven, tienen vida. Ay, hijita, a ver, primero ya le dije que no son estuatas, son estatuas. Y no es que tienen vida, sino que son personas que se han puesto disfraces para representar al personaje de nuestro querido Ecuador. Mira, por ejemplo, él es el ruiseñor de América, Julio Jaramillo. ¿Y ella? Ella es una bonita guayaquileña. Decidimos sacar el personaje de Julio Jaramillo, que es el icono de América Latina, es el ruiseñor de América, es el ídolo de Guayaquil. Bueno, la aceptación con la gente, la verdad, ha sido buena, muy agradecidos porque en realidad les ha gustado mucho nuestro trabajo. Los trajes son totalmente impermeables, quedan con las pinturas, entonces suda mucho uno, se desgasta. Hasta le tiemblan los pies cuando uno termina de trabajar, le dan calambres. En realidad el tiempo depende del sol. Hay veces que es muy fuerte y pues la verdad uno no aguanta tanto y entonces le toca a uno irse temprano. ¡Ay, qué bonito! Ahora sí, entonces tómame la foto. A ver. Espera. A ver. Seas maldito. ¿Y para qué? Para darle a las estuatas. Ah, muy bien, porque de esa manera usted contribuye con el trabajo creativo de estas personas y muy sacrificado, por cierto. Y recuerde, hay que apoyar el arte urbano. Y no son estuatas, son estatuas. Linda historia. Y otras noticias, la planta de tratamiento de aguas residuales, Las Esclusas, en el sur de Guayaquil, estará completa en abril del próximo año. El anuncio lo hizo la alcaldesa Cintia Viteri durante un recorrido por la obra junto al exalcalde Jaime Nebot y funcionarios de la ECAPAG. La infraestructura se levanta en un área de 24 hectáreas y abastecerá, se estima, a 1 millón de habitantes del sector. Las Esclusas se complementa con la planta de aguas residuales Los Merinos, que se levantará también en el norte de la urbe. Y bien, amigos, esta semana es muy importante para la ciudad de Guayaquil porque celebra 200 años, su bicentenario, 200 años de independencia, de libertad. Y es por esta razón que damos la bienvenida a la alcaldesa de la muy ilustre municipalidad de Guayaquil, a la doctora Cintia Viteri. Qué gusto, alcaldesa, tenerla aquí con Rocío, nosotros. gracias, Andrés. Gracias por aceptar. Y un abrazo a los que nos están escuchando. Muy bien, por aceptar esta invitación. Guayaquil, señora alcaldesa, siempre ha estado acostumbrado a celebrar sus fiestas con mucha alegría, pero también recibiendo muchas obras. Y sabemos que en esta época especial hay muchas actividades, todas importantes, pero ¿cuáles podremos resaltar? A ver, depende de dónde vivas y quién seas. Si les pregunto a los habitantes de Monte Sinaí cuál es la obra que más podrían resaltar, te diría el agua potable y el alcantarillado que está llevando para allá. Si le pregunto a los universitarios,
te contestarían la Avenida Delta. Si les pregunto a las madres cuyos hijos consumen drogas, te dirían los dos centros de rehabilitación, el del Bicentenario y el de Bastión Popular. Si le pregunto a los animalistas, te dirían el Centro de Bienestar Animal. Si les pregunto a las madres que tienen hijos con algún tipo de discapacidad física o intelectual, te dirían el Centro de Rehabilitación de la Tarazana. Todos son importantes y todos tienen un lugar especial en el municipio de Guayaquil respecto de la obra social y de la obra física también. Si ves por montos, la obra que acabamos de ver, la inversión es 205 millones y Los Merinos es de 233 millones. Ambos créditos internacionales con una tasa de interés del 3% a 35 años plazo, 15 años de gracia. Todo es importante para Guayaquil, desde que rescatas a una niña en la calle que consume drogas hasta cuando haces esas grandes obras. Definitivamente todo depende del sector, pero la obra emblemática es definitivamente el agua potable. Sin agua potable es imposible vivir. ¿Sabes qué? Sí, es verdad, porque es sanidad. La obra potable, el alcantarillado, el que alrededor de 3 millones de personas puedan tener en este momento la certeza de que todas las aguas residuales no van a ir a contaminar los ríos o los esteros, porque se están construyendo 4 plantas de tratamiento para más de los habitantes que tiene Guayaquil, porque Guayaquil tiene 2.750.000. Sí, es una obra importantísima, pero yo destaco otra. Yo destaco el haber podido atender a 938.000 personas sospechosas de COVID y con COVID durante la pandemia. Para mí la vida es la importante. La vida y atenderlos en cada instante y en cada sector y en cada momento donde la angustia aparece. Es extender tu mano a los que sufren. Reviste de un desafío mayor en esta celebración bicentenaria, el organizar eventos, organizar inauguración de obras, con convocatorias al público para que disfrute su ciudad en medio de una pandemia. ¿Cuánto control se tiene sobre esto? Todo el control posible, Andrés. Las fiestas del Bicentenario, la celebración del Bicentenario el 9 de octubre, diagonal al municipio de Guayaquil, va a ser en el tenis, es con poca gente, es pequeña como lo hicimos a los pies de Cristo el 25 de julio, y ahora la vamos a hacer en el río, que es la arteria, la sangre de la ciudad de Guayaquil, pero tiene un significado muy especial. Hace 200 años luchábamos por la libertad. Este año, 2020, todos los guayaquileños, todos, sin distingo de edad, ni de sexo, ni de clase económica, si podría determinarse así, lucharon por la vida. Son 2 luchas distintas, pero un mismo objetivo. Guayaquil es independiente. Y Guayaquil independiente significa no esperar inclusive de ayudas externas para hacer lo que necesita en el momento adecuado. Estará dentro de los desafíos inmediatos también en la gestión municipal, el trabajo sanitario, el trabajo de salud, el trabajo de la seguridad antidelincuencial, aunque sabemos no es su competencia, pero ¿cuál sería el desafío inmediato en este bicentenario que se podría anunciar a los guayaquileños para los próximos meses ya? A ver, no es de mi competencia, pero sí de mi incumbencia. ¿Por qué? Porque aun cuando la ley no me da la competencia en materia de seguridad, ni de salud, ni de educación, nosotros estamos invirtiendo recursos en las 3 áreas. En educación, hemos dado solo este año 3.400 becas entre masterados, educación superior, educación técnica y ahora 6.000 alumnos, chicos de educación básica de Monte Sinaí, los más pobres entre los pobres, van a tener maestro en barrios. Entonces, educación sí es parte de nosotros. Seguridad. Hemos dado vehículos, gasolina y ahora vamos a intervenir con un equipo de primerísima tecnología, 7 millones aproximadamente el costo, y nos unimos con el 911. Todo lo estamos haciendo en coordinación con las instituciones del gobierno. Los maestros con el Ministerio de Educación. La salud, no podríamos abrir hospitales si no tuviéramos el aval del Ministerio de Salud. Y en materia de seguridad con el Ministerio del Interior. Nosotros ponemos recursos, ponemos gente y ellos ponen su competencia y su trabajo. Hablemos de la recreación, alcaldesa, en honor al tiempo, nos encantaría seguir conversando con usted.
¿Qué actividades tienen los ciudadanos? Invítelos para que vayan a las diferentes actividades en esta celebración que definitivamente es muy especial, que no se la puede celebrar como siempre se pensó, de manera amplia, abrazándonos todos, en fin, estando de manera cercana, que pasó a ser pues digital, la vamos a observar en su mayoría virtualmente. Pero ¿qué le dice a esos ciudadanos que en este momento la están escuchando y dicen, bueno, tenemos lugares, tenemos opciones, pero lo importante es cuidarnos también, tener presente que el COVID no se ha ido? Vamos a tener un espectáculo de drones. Este año no hay juegos pirotécnicos. Esto en función de la nueva Guayaquil, de una ciudad nueva, distinta, una ciudad sostenible, una ciudad verde, una ciudad que le importa lo principal, la vida, sus ancianos. Responsable. Y responsable y sostenible sobre todo. Así es que el espectáculo será de drones. Lo podrán ver y estamos iluminando 6 sitios de la ciudad de Guayaquil, desde el Faro, pasando por el municipio, la Torre Morisca, la Catedral, para deleite de los guayaquileños todo el mes de octubre. Tienen los cafés al aire libre, tienen los cantantes al aire libre. Arte urbano. Arte urbano. Hemos ciertamente llorado mucho, pero ha llegado el momento de empezar a abrir los ojos y empezar a ver lo que son cada uno de ustedes. Gente valiente que logró sacar a esta ciudad de las horas más oscuras que les ha tocado vivir. Gracias, alcaldesa, por participar. Gracias también, a ustedes y a los guayaquileños por la entrevista. Por estar dentro de esta histórica celebración. Felicitaciones por vivir este momento tan importante para nuestra querida ciudad. Muchísimas gracias, Rocío, Andrés, y a todos los que me escucharon. Vamos a la pausa, enseguida tenemos más noticias. Acompáñenos. Bien, ayer hablábamos del costo que representa para algunos privados de libertad tener ciertos privilegios en las cárceles. Nicole Khalil nos cuenta en esta segunda entrega cómo hacen los internos para contar con dichos recursos. Nicole. Buenas noches, Rocío, Andrés y amigos. La situación en las cárceles parecería más un centro de comercio. Las organizaciones delictivas tienen todo calculado. Para que un privado de la libertad acceda a comprar beneficios, debe tener mucho dinero. Si no, existe un novedoso sistema bancario que les facilita disponer recursos económicos y hasta usar drones para el tráfico de drogas. Detalles en el siguiente reportaje. Con el ingreso de armas, celulares y otros privilegios, es obvio que se necesita dinero en las cárceles del país. En cada pabellón hay un PPL que cumple la función de banco. Es decir, él recibe una suma de dinero con el 20% de interés a una cuenta de una entidad financiera. Y luego, este PPL entrega el efectivo a su beneficiario. Para poder tener dinero, si tú quieres tener $100 allá adentro, tú tienes que depositar $120 afuera en algunos pabellones y hay otros pabellones hasta $130. Pero no todos tienen dinero y deben recurrir a otro tipo de cosas para resistir en esta lucha por tratar de sobrevivir. Vende droga, lava ropa. Si hay una persona que le cae mal a otra, le sabes que te pago el 30, ¿cuánto le anda a pegar a él? Apostar en el vóley, apostar en el fútbol. Para ingresar la droga o cigarrillos importados, como estos que fueron encontrados en los muros de la cárcel El Rodeo, en Puerto Viejo, provincia de Manabí, hacen lo siguiente. La droga la tiran a través del muro. El conocimiento que habían drones que llegaban y soltaban. Y ahí los gatos que se les dice al que te asiste, que sale, corre, recoge y regresa. Acuérdate que ahí hay una fiscalía dentro, entonces si te cogen con un teléfono es una flagrancia inmediata con la que les pueden declarar hasta 3 años más de prisión. El Servicio Nacional ha implementado acciones para contrarrestar este tipo de delitos. La tecnología también avanza con equipos de nueva generación y vulnera las seguridades que implementamos. Desarmar en las cárceles centros de acopio de armas, drogas y equipos tecnológicos no será una tarea fácil para el SNAI. Esta es la realidad que se vive en el sistema penitenciario del país. Continuamos contigo, Andrés. Buenas noches.
Gracias, Nicole, por esa información. Esperamos futuros también. Vamos con más noticias relacionadas a un accidente de aviación que se registró en la pista José Joaquín de Olmedo, en el aeropuerto de Guayaquil. Estuvo cerrada varias horas debido a este incidente de la aeronave mientras realizaba una maniobra de despegue. A bordo iban 4 ocupantes que fueron evacuados y están ilesos. La Dirección General de Aviación Civil ha informado que las operaciones aéreas en la pista del aeropuerto de Guayaquil se reanudaron tras este incidente. Hasta esta hora están totalmente habilitadas. Noticias de Crónica Viva. En Guayaquil detuvieron a un hombre por el asesinato de su pareja sentimental. La víctima hace poco se había mudado a esta casa ubicada en Las Orquídeas, en Guayaquil. Aquí vivía junto a su pareja, a quien ahora la policía lo implica directamente en el crimen. Antonio Ramírez García fue apuñalado en varias ocasiones. Él era cortador de pelo. Lo que pasa es que creo que el muchacho vino, él le pidió dinero y como no le quiso dar, haya virado la espalda y le clavó 2 puñaladas por atrás. Según los vecinos, la víctima presentaba 8 puñaladas, 2 de ellas en su rostro. Fue hallada por un familiar quien llegó de visita a la casa. Definitivamente se justifica este tipo de delito en motivación como un hecho de carácter netamente emocional. ¿Ellos eran amigos los dos? Nosotros estamos analizando una relación de carácter sentimental. El principal sospechoso fue detenido. El detenido es un ciudadano ecuatoriano que tiene un antecedente penal por hurto y tiene 29 años. La víctima era estilista y pertenecía a la comunidad LGBTI. Jorge García, TC Televisión. El extranjero que asesinó a una mujer de la tercera edad en los exteriores de un centro comercial en el norte de Quito recibió una sentencia de 34 años y 8 meses de prisión. Teniendo en cuenta la versión de una testigo, las pruebas en el arma y las balas, además de la sangre encontrada en el agresor, se determinó que fue él quien mató a la anciana. Como prueba irrefutable se presentó la grabación de las cámaras de seguridad. Cometer la infracción con alevosía, cometer la infracción en participación de 2 o más personas, con ensañamiento. El asalto se registró en febrero de este año, cuando la víctima se negó a entregar sus pertenencias. El joven le disparó 3 veces, luego escapó en una moto y cuadras más adelante fue capturado en un taxi. Él me cogió la pistola y me amenazó. Perfilan a sus víctimas, seleccionan a la víctima y deciden atacar. Para esta sentencia se tomaron en cuenta los agravantes, que hacen que a la pena máxima se sume 1/3, que da un total de 34 años, 8 meses de prisión. Los agravantes son circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. Al ponerle en una situación de mayor vulnerabilidad, el agresor es sujeto de una pena privativa de la libertad mucho más severa. Cuando tenga 53 años, el joven de 19, quien deberá pagar además $10.000 de reparación civil y una multa de 1.000 salarios básicos unificados, podrá salir de la cárcel. Fernando Escurra, TC Televisión. Enorme cargamento de droga decomisado en el puerto marítimo de Guayaquil. Servidores policiales de la UNIPA realizaban los chequeos junto al can de antinarcóticos llamado Garo, quien detectó cocaína en un contenedor en el puerto de Guayaquil. Los bloques tenían un trébol en su parte superior. La inspección total de la carga de contenedores de exportación con la ayuda del can Caro, el cual dio alerta positiva en cajas de filete de pescado congelado que fueron aperturadas y revisadas, encontrando en la parte interior de cada caja varios paquetes de forma rectangular envueltos con cinta de embalaje color café. La droga iba a Bélgica, en Europa. El representante legal de esta empresa además fue detenido para investigaciones. La droga aprehendida tendría un valor total en nuestro país de $2.751.000 y al llegar a Europa bordearía los $53.576.000. La unidad de antinarcóticos continúa con los operativos de control en su lucha por combatir el tráfico internacional. Nicole Khalil,
TC Televisión. Una volqueta perdió pista y se impactó contra una camioneta en la vía Quito-Lago Agrio. El accidente dejó un fallecido. Así quedó esta camioneta luego de chocarse contra un pesado volquete en el kilómetro 8 de la vía Lago Agrio-Quito en Sucumbíos. Su resultado fue trágico, la muerte de José Castro, único ocupante del carro liviano, quien laboraba como funcionario del Distrito de Educación Lago Agrio y estaba a punto de jubilarse. Un accidente de tránsito lamentable en este sector de la vía hace que el compañero haya perdido la vida. Nos duele mucho, lamentamos por su familia, por sus hijos, por su esposa, que también fue nuestra compañera. Por la fuerza del choque, la camioneta fue sacada de la vía y su cabina quedó transformada en un montón de fierros retorcidos, en medio de los cuales quedó la víctima, que murió en el acto. Dicen que se le fue los frenos, la dirección a la volqueta. Hecho que será investigado por la Policía Especializada de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito. Gente del sector y usuarios de esta vía piden que las autoridades de tránsito mejoren los dispositivos de seguridad. Que ayer una ranchera llegó con trailer diaria. Gustavo Cobo, TC Televisión. Con esta información nos despedimos. Como siempre, gracias por acompañarnos. Abrazos para todos. Hasta mañana.